chicos y chicas, bienvenidos un día más a estos pequeños vídeos informativos que os queremos proporcionar desde Cadora. Estamos abiertos a cualquier idea, sugerencia que creáis que necesitáis y que os gustaría que tratásemos. Así que ya sabéis, esperemos que estas pequeñas nociones os sirvan, os den pautas para trabajar y para reconocer, como en este caso, cuando nos podemos encontrar ante un niño con un problema de dislexia. ¿Qué es? Pues es un trastorno de lectoescritura, así que imaginaros lo importante que es, porque está afectando a dos de los componentes básicos a la hora de enfrentarnos a la vida educativa, la escritura y la lectura. Se ve dificultada la identificación y memorización de las letras, el orden y el ritmo y la estructuración de las frases no es el correcto. Esto conlleva, por tanto, una dificultad a nivel de comprensión oral y escrita del lenguaje. No quiere decir que nos tengamos que encontrar con un niño que se exprese mal, pero esa codificación a nivel, luego, de plasmarla a la hora de escribir no va a ser la correcta y viceversa. Él ve grafemas, pero la conversión a lo que está ahí escrito es también incorrecta. Y es un trastorno que tiene un origen neurobiológico. Me imagino que ya sabéis que cuando nos encontramos con alumnado NEAE y dentro de NEAE, alumnado NEE, siempre debemos recurrir al DSM. El DSM actualmente está en la versión DSM-5. Y nos dice que para poder decir que nos encontramos ante un niño disléxico, deben cumplirse 4 criterios. Una lectura imprecisa, lenta y con un gran esfuerzo. Esto dificulta la comprensión en lo que se está leyendo. Existen además dificultades ortográficas porque no es capaz de plasmar esas normas o reglas de ortografía que puede aprenderse en el papel y además va a tener dificultades en la expresión escrita. ¿Vale? Tienen que darse los 4 criterios. Si uno de ellos no se da, nos podemos encontrar con un niño con dificultades en el campo lectoescritor, pero no sería un niño disléxico. ¿Vale? Pertenece al grupo ACNEAE, y que sería el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y dentro de él nos encontramos con la tipología DEA, dificultades específicas de aprendizaje. En este caso, en lectura o dislexia. Es decir, os lo podéis encontrar con las 2 nomenclaturas, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Una vez que tenemos un niño que tiene un informe que ha hecho el departamento o servicio de orientación y que nos dice que ese niño tiene dislexia, podemos establecer los apoyos que sean necesarios, tanto a nivel de PT como la L, apoyos específicos, y apoyos ordinarios en caso de que los lleve a cabo un docente del centro, que puede ser un docente de primaria, el de inglés, etc. ¿Qué signos podemos encontrar en los primeros años? Pues se ha observado que un gran porcentaje de los niños y niñas disléxicos tienen un antecedente familiar que también ha tenido dislexia. Aunque en función de la edad a lo mejor no tiene ese informe, nadie le ha dicho, le ha explicado que tiene dislexia, pero sí que se observa que ha tenido esas dificultades. Son niños que tardan en aprender a hablar con claridad, que confunden palabras que tienen una semejanza fonética, es decir, que se escuchan parecido. Además, le cuesta mucho recordar los nombres de series de conceptos. Por ejemplo, aquí os pongo los colores. También, por ejemplo, la serie numérica, los tamaños. Es decir, él sabe que es grande, pero a la hora de establecer qué palabra es, le cuesta, ¿vale? Aunque estemos trabajándolo muchas veces de manera continua, como los días de la semana, los colores, sobre todo en los primeros años. Y además, tienen problemas con el vocabulario de la orientación especial. Imaginaros, pensar, muchos de estos niños, esa imagen que tenemos en nuestra cabeza de que confunde la D con la B, porque no sabe lo que es para atrás, hacia adelante, encima, debajo, también le conlleva dificultades muchas veces a nivel de expresión corporal, ¿vale? No solo en papel. Encontramos 3 tipos de dislexia: diseidética, disfonética y mixta. La parte diseidética es cuando está afectada la ruta visual, la parte visual. Es decir, el niño ve una serie de palabras, ve una serie de letras, pero su cabeza, a la hora de responder a lo que está viendo, esos dibujos, porque no podemos olvidar que un grafema es un dibujo, tiene confusiones.
Cuando estamos hablando de la parte disfonética es a nivel auditivo, es decir, y de expresión vocal, es decir, a nivel fonológico. Le cuesta entonces enfrentarse con palabras que son dificultosas, que son desconocidas. ¿Por qué? Porque eso que él está oyendo, eso que le están diciendo, no es capaz de luego de plasmarlo gráficamente, ¿vale? Y mixta, cuando vemos que están afectadas tanto la parte visual como la parte fonológica. Omiten letras, reiteran las letras, sustituyen las sílabas, el ritmo en la lectura no es continuo, de repente una palabra le sale muy rápida y otras es muy lenta, le cuesta manejar el diccionario, ¿por qué? Porque esa parte visual también está afectada. Es decir, como podéis ver, a la hora de enfrentarnos y de trabajar con un niño que tenga esta dificultad, se ven alterados muchos campos. Y si os dais cuenta en esta diapositiva, estamos viendo 3 de los campos que más se incide a lo largo de la escuela, a lo largo de la escolaridad o instituto. Es la parte de lectura, escritura y matemáticas. Otros campos también se van a ver alterados, pero estos 3 principalmente, sobre todo en los primeros años. A nivel de lectura le cuesta mucho discriminar los fonemas, la conversión grafismo-fonema, él ve palabras, pero a la hora de leerlas no sabe, se equivoca. La verbalización y la entonación no son correctas. ¿Por qué? Porque lee de una manera a lo mejor pues tan lenta que cuesta entender lo que está leyendo. Su ritmo en la lectura está alterado. Los signos de puntuación los omite, no porque no los sepa, sino porque luego no es capaz de plasmarlo. Y entonces lee de seguido. La decodificación le cuesta muchísimo, es decir, le cuesta mucho entender lo que está leyendo. Esto va a ser fundamental en las dificultades que va a tener en otros campos. La escritura, puede escribir letras muy grandes, muy pequeños, le cuesta mucho, suelen además calcar muchísimo en el papel, agotan a nivel grafomotor, están muy cansados porque aprietan de una manera excesiva el lápiz, la pintura, el bolígrafo. Segmentan mal las palabras, las normas ortográficas se las puede saber, pero no es capaz de plasmarlas, los acentos, los signos de puntuación, invierte las letras, las mayúsculas y las minúsculas pueden ir metidas dentro de la misma palabra, puede escribir muy pegado a la derecha, a la izquierda, muy separado, muy junto. Y todo esto vemos que repercute también en otras áreas como puede ser el área de las matemáticas. ¿Por qué? Porque si yo no comprendo lo que estoy leyendo, la resolución de problemas matemáticos me va a ser muy dificultosa. Agilidad, el cálculo mental. Vosotros imaginaros que tiene que buscar en su cabeza el número 5, ponerle nombre, asociarlo a la cantidad. A su lado va un dibujo que quiere decir más. Tengo que buscar lo que significa. Lo mismo, por ejemplo, con el número 2, hasta llegar que a 5 más 2 son 7. Es decir, no es que él no sepa que 5 más 2 son 7, es que los pasos que tiene que llevar el niño o la niña hasta llegar a ese punto son mucho más dificultosos y más lentos. Tiene dificultades a la hora de la serie numérica. Y en el sistema decimal, claro, si a mí por mucho que yo trabaje enseñándole bits o tarjetas con los números, el tiempo que él tarda en reconocer ese número le va a dificultar mucho el trabajo en el aula. ¿Qué señales de alarma podemos encontrar? Y que además van a afectar en el día a día. Tiene dificultades en el aprendizaje, su concentración y su atención se dispersan. ¿Por qué? Porque se cansan mucho. Le revierte en él un esfuerzo muy grande el tener que entender lo que está leyendo o lo que se le está diciendo y plasmarlo. Su autoestima va a estar baja, por eso mismo. Va a enfadarse, reírse. Son niños mucho más sensibles. Su habilidad en el proceso de lectura y escritura va a ser mucho más retrasado que un porcentaje de sus compañeros. Hay grandes errores a nivel escritor. Suelen ser niños y niñas desorganizados. A la hora de copiar, calcan muchísimo, son mucho más lentos, le cuesta escribir, pero es que hasta que en su cabeza ha encontrado la decodificación de eso que le hemos nosotros dicho, a buscar los dibujos que quiere decir, para luego plasmar en el papel, imaginaros el esfuerzo que le está llevando. Si tenemos dificultades en nuestra lengua materna, imaginaros a la hora de enfrentarnos a una lengua extranjera. No les gusta leer, pero no es que les guste leer, es que les requiere un esfuerzo muy grande. Suelen estar muy nerviosos. Y todo esto suele conllevar
a que tengan una imagen negativa sobre ellos mismos, sobre lo que pueden hacer, sobre lo que pueden aprender. Es necesario trabajar mucho la parte emocional. ¿Qué materiales podemos trabajar? Pues tenemos la suerte de que actualmente encontramos gran cantidad de materiales a nivel impreso, o puede ser guías, fichas, libros, cuentos, bases de letras, gran cantidad de apps y programas informáticos que están pues específicamente en muchos casos ya destinados a trabajar y a reeducar estos campos que tienen que estos niños, en los que estos niños tienen dificultades. Encontramos también materiales audiovisuales y sobre todo materiales manipulativos, juegos de mesa, juegos sensoriales, encajables, que van a facilitar, que le van a ayudar a esa estructuración temporal, espacio-temporal que se necesita a la hora de llevar a cabo un proceso lectoescritor de una manera más fluida. Y hoy, para terminar, me gustaría ver que entendáis que cuando nos encontramos con un niño con estas dificultades es necesario trabajar grandes campos. Vamos a tener que trabajar la lateralidad para conseguir esa orientación espacial adecuada. La grafomotricidad, un trazo continuo, suave, sin tener esa presión excesiva sobre el material que estamos utilizando. Trabajar las secuencias espaciotemporales y las seriaciones son fundamentales a la hora de enfrentarnos luego al día a día. Trabajaremos también la conciencia fonológica de una manera lo más lúdica posible. Y además trabajar el campo de la atención, concentración y la memoria. No podemos estar machacándoles encima de ellos de una manera muy continua y muy excesiva. ¿Por qué? Porque necesitan descansar. Sus momentos de atención y de concentración son cortos. ¿Por qué? Porque les conlleva un esfuerzo muy grande. Entonces hay que aprovecharlos, pero también tenemos que tener en cuenta que el niño o la niña va a necesitar descansar. ¿Vale? Pues nada, el próximo día seguimos hablando un poquito más de la dislexia. Chao, chao.